Nunca me había sentido demasiado supersticioso. Siempre fui un hombre práctico, alguien que buscaba respuestas racionales a los problemas que se presentaban. Mi familia siempre bromeaba diciendo que era demasiado escéptico para mi propio bien. Sin embargo, lo que me ocurrió en la base militar de Fort Benton cambió esa perspectiva por completo. Ahora, cuando me preguntan sobre lo inexplicable, me callo y simplemente asiento. Algunos misterios no están hechos para ser comprendidos. Llegué a Fort Benton hace unos años. Era una base antigua, construida originalmente durante la Segunda Guerra Mundial, pero en ese momento ya no tenía el mismo brillo. El ejército la utilizaba más como un sitio de entrenamiento y almacenamiento de equipo antiguo. No obstante, a mí no me molestaba. Había pasado suficiente tiempo en lugares de combate, y Fort Benton era un respiro necesario. La paz de los bosques que rodeaban la base y la tranquilidad de las rutinas diarias me hacían sentir más tranquilo que nunca. Pero esa calma duró poco. Mi turno era siempre de noche. Me gustaba. Menos ruido, menos distracciones. Solía patrullar los alrededores del cuartel principal, una estructura de ladrillo rojo que en su día había albergado a cientos de soldados. Ahora, el edificio estaba cerrado y sellado, considerado inseguro por su deterioro. Nadie entraba allí. Al menos eso creía. La primera vez que la vi fue una noche de otoño. El aire frío soplaba desde las montañas y se sentía una humedad en los huesos. Mientras caminaba cerca del cuartel, algo en una de las ventanas del segundo piso capturó mi atención. Había una figura, quieta, observándome desde la oscuridad. Me detuve, incrédulo. Pude distinguir el contorno de una mujer. No hacía nada, solo miraba. Llevaba puesto un vestido blanco, suelto, que ondeaba levemente como si una brisa la acariciara desde dentro. Mi primer instinto fue pensar que alguien había entrado al edificio. Inmediatamente, llamé por radio a mis compañeros para informar del posible intruso. Me dijeron que estaban en camino y, mientras los esperaba, me acerqué más para intentar verla mejor. Pero algo en esa figura me incomodaba. No se movía, ni un solo músculo. Su cabeza estaba ligeramente inclinada hacia un lado, como si me estudiara, pero sus ojos, no pude verlos claramente. Solo eran sombras. Cuando llegaron mis compañeros, la figura ya no estaba. Hicimos una búsqueda completa del cuartel. Las puertas seguían selladas, las ventanas cubiertas de polvo. Nadie había entrado ni salido. Pero la sensación de haber sido observado persistía. Esa noche me costó dormir, aunque intenté convencerme de que solo había sido una sombra o un reflejo del cansancio. Me equivoqué. La noche siguiente, la misma hora, la misma ventana, y ahí estaba de nuevo. La mujer mirándome desde arriba. Esta vez no llamé a nadie. Me quedé quieto, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. Me armé de valor y di un paso hacia el cuartel, pero al hacerlo, vi algo que me congeló. Sus labios se movían, como si estuviera susurrando algo. No escuchaba nada, pero su boca se movía con un ritmo lento y metódico. Retrocedí instintivamente, y cuando levanté la vista de nuevo, había desaparecido. Durante las semanas siguientes, la figura continuó apareciendo a la misma hora cada noche, siempre en la misma ventana. Había hablado de esto con algunos de los otros soldados, pero la mayoría se reía, diciendo que simplemente era el cansancio o algún tipo de reflejo. Sin embargo, otros no estaban tan seguros. Un compañero me confesó, después de un par de cervezas, que él también había visto algo similar años atrás, pero que lo había ignorado. Fort Benton es vieja, muy vieja, me dijo en voz baja, y lo que hay aquí no siempre se va. Mis patrullas se volvieron una mezcla de miedo y anticipación. Cada noche me encontraba esperando ese momento, cuando la luz de la luna iluminaba el cuartel y ella aparecía. Mi curiosidad creció tanto que comencé a investigar la historia del lugar. Lo que descubrí no fue alentador. Fort Benton había sido testigo de una tragedia décadas atrás. Durante la Segunda Guerra Mundial, la base fue utilizada como hospital militar temporal para atender a los heridos de guerra. Pero un brote de una enfermedad desconocida se propagó rápidamente entre los pacientes y el personal médico. Decenas de personas murieron en cuestión de semanas. Se decía que una enfermera, conocida por su devoción al cuidado de los soldados, fue una de las últimas en morir. Nunca dejó su puesto, a pesar de estar enferma, y se la encontró finalmente en una de las habitaciones del cuartel. De pie, junto a una ventana,
mirando hacia afuera. Los informes decían que había muerto de pie, con los ojos abiertos. Después de saber esto, todo empezó a tener sentido, aunque me aterraba admitirlo. Esa mujer que veía no era una intrusa, no era una persona viva, era ella, la enfermera. Una noche decidí que ya no podía más. No podía seguir ignorando lo que veía. Sabía que me estaba esperando. Me armé con una linterna y, en un acto de desesperación, forcé mi entrada al cuartel. No les dije nada a mis compañeros. Si iba a descubrir la verdad, lo haría solo. El interior del edificio olía a moho y abandono. Mis botas resonaban en el suelo de madera. Cada paso era un eco que me acompañaba. Subí las escaleras lentamente. Cada peldaño crujía bajo mi peso. Sabía exactamente a dónde ir, la ventana. Llegué al segundo piso y me detuve frente a la puerta que conducía a la habitación donde la había visto tantas veces. Tomé aire, empujé la puerta y entré. La habitación estaba vacía. El aire era denso, y la luz de la luna entraba a través de la ventana, iluminando el suelo polvoriento. De repente sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Me giré rápidamente, y ahí estaba ella, de pie, a solo unos metros de mí. Su vestido blanco parecía flotar, y su rostro era borroso, como si no estuviera del todo presente en este mundo. Mis piernas se negaban a moverse. Solo podía observarla. ¿Quién eres?, logré murmurar. No obtuve respuesta. En su lugar, se acercó lentamente hacia mí. Sus pies no tocaban el suelo. Cada fibra de mi ser gritaba que debía correr, pero algo me mantenía clavado en el sitio. Cuando estuvo a solo un par de pasos, sus labios volvieron a moverse, pero esta vez escuché lo que decía. «Ayúdalos. Están atrapados». La habitación pareció llenarse de un aire helado. Sentí como si el tiempo se detuviera. Las paredes del cuartel comenzaron a crujir y el polvo en el suelo se levantó, girando en pequeños remolinos a mi alrededor. No podía apartar la vista de sus ojos, que ahora parecían estar llenos de desesperación. «¿Quién es?», logré preguntar con la voz quebrada. Pero no hubo respuesta. La mujer se desvaneció frente a mí, como si nunca hubiera estado allí. Y en ese momento, supe que algo más grande estaba en juego. Algo que había permanecido oculto en Fort Benton durante mucho tiempo. Corrí de regreso al cuartel general, mi mente un caos. Al día siguiente presenté mi informe a mis superiores. Aunque no me creyeron por completo, accedieron a inspeccionar el cuartel. Durante la investigación, descubrieron algo perturbador en el sótano del edificio. Una habitación sellada, donde encontraron los restos de varios soldados que, según los registros, nunca debieron haber estado allí. Habían sido reportados como desaparecidos en acción décadas atrás. Fort Benton fue cerrada poco después de ese hallazgo. Algunos dijeron que era por razones estructurales, pero yo sabía la verdad. Lo que había visto no era solo una aparición, era un eco de la tragedia que había sucedido en esas paredes. Un lamento de aquellos que habían quedado atrapados en un destino del que nunca pudieron escapar. Desde entonces, no he vuelto a patrullar de noche. Y cuando alguien me pregunta sobre Fort Benton, simplemente me encojo de hombros y cambio de tema. Algunas cosas es mejor no recordarlas. Pero cada vez que pienso en aquella noche, no puedo evitar sentir que, de alguna manera, aún me están observando desde esa ventana. No sé cómo explicar lo que me ocurrió aquella noche en la base de Fort Carson, Colorado. Lo que sucedió cambió por completo la manera en que veo mi trabajo, la realidad, y honestamente mi cordura. Hasta ese momento, mi vida había sido bastante sencilla. Me enlisté en el ejército buscando disciplina, estabilidad y algo de aventura. Sabía que la vida militar no era fácil, pero me gustaba la estructura, el orden y la idea de servir a mi país. Fort Carson era mi primer destino oficial después del entrenamiento. Estaba ubicado en un terreno vasto, rodeado de colinas y bosques oscuros que parecían más ominosos de noche. Las instalaciones eran modernas, pero había un sector antiguo, medio abandonado, que la mayoría prefería evitar. Los rumores volaban entre los soldados sobre lo que había ocurrido ahí en el pasado, pero nada más que historias para asustar a los nuevos, o eso creía. Las patrullas nocturnas eran lo peor para mí. No por el cansancio o la rutina monótona de caminar de un lado a otro en silencio, sino porque las sombras y los sonidos que emergen en la oscuridad siempre me ponían los pelos de punta.
Aunque me negaba a admitirlo en voz alta, algo en las noches de Fort Carson era diferente. Un ambiente pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de algo más que humedad o frío. Todo empezó en una de esas noches. Me tocó el turno de las 12 hasta las 4 de la mañana. Era una de las madrugadas más frías que había experimentado, con una niebla densa cubriendo el suelo. Apenas se distinguía algo más allá de unos metros delante de mí. Estaba solo, como de costumbre, caminando por el perímetro asignado, con la linterna en mano y la radio enganchada al chaleco. Esa noche parecía normal, o lo fue hasta que la vi. Al principio pensé que era un reflejo, tal vez una ilusión creada por mi cansancio, pero no, la imagen era demasiado clara. Entre la niebla, una figura se movía lentamente. Era una mujer. Caminaba con paso suave, como si flotara. Llevaba en su mano una vela encendida. La llama titilaba débilmente, pero lo suficiente para iluminar sus rasgos. Tenía el cabello largo, casi hasta la cintura, y vestía un camisón blanco que le rozaba los tobillos. Parpadeé varias veces. ¿Qué diablos hace una mujer en la base a esta hora?, pensé. Instintivamente llamé por la radio. Control, aquí el soldado en la sección este. Veo a una persona. Repito, veo a una persona. Solicito confirmación. Cambio. Silencio. Control, ¿me copia? La radio solo emitía estática, algo que nunca había pasado antes. Decidí seguirla. No sé por qué lo hice. Una mezcla de curiosidad y la sensación de responsabilidad de que, como militar, debía asegurarme de que nadie estuviera en peligro o vagando sin autorización. La mujer caminaba con un paso tan suave que parecía no tocar el suelo. A medida que la seguía, se dirigió hacia la parte vieja de la base, la zona que todos evitábamos. Esa área había sido clausurada hacía años, después de un accidente en el que varios soldados murieron durante un incendio en los barracones. Nadie se acercaba, no solo por respeto, sino porque era considerada peligrosa por las autoridades. Estaba lleno de ruinas, escombros y viejas estructuras a punto de colapsar. Sin embargo, la mujer no mostraba vacilación. Entró en la zona restringida como si conociera cada rincón. Yo la seguí, un poco más distante, tratando de mantener la calma mientras mis pasos resonaban sobre las piedras y el metal oxidado. A medida que avanzábamos, la niebla parecía volverse más espesa, y la temperatura descendió aún más. La vela en su mano era la única fuente de luz, y parecía que no iba a apagarse pese al frío y la humedad. «Oye», grité en un intento por detenerla. «No puedes estar aquí. Es una zona restringida». No respondió, ni siquiera giró la cabeza. En ese momento, una sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi pecho. Había algo extremadamente raro en todo esto. Aceleré el paso para alcanzarla, pero ella siempre mantenía la misma distancia. Era como si mis pies no pudieran avanzar más rápido. Finalmente, llegamos a una vieja estructura. Era uno de los edificios que habían sobrevivido al incendio, aunque estaba completamente desmoronado y lleno de grafitis y musgo. La mujer se detuvo frente a la puerta, se giró lentamente, y fue en ese momento cuando vi su rostro. No había expresión alguna, como si no hubiera vida en ella. Sus ojos parecían vacíos, y un leve escalofrío recorrió mi espina dorsal. Antes de que pudiera reaccionar, dio un paso hacia atrás, cruzó la puerta rota del edificio y desapareció. Solo quedaba la vela en el suelo, todavía encendida. Todo mi entrenamiento, todo lo que había aprendido, no me preparó para la sensación de pánico que me invadió en ese momento. Mi mente me decía que no tenía sentido. Las leyes de la física, la lógica, todo lo que conocía no explicaba lo que acababa de presenciar. Recuerdo acercarme lentamente a la vela, mis manos temblando. La vela, que debía haberse apagado por el viento o la humedad, seguía ardiendo. Al agacharme para recogerla, escuché un susurro. Fue un sonido tenue, pero claro como el agua. «No cruces». La voz provenía de la misma dirección en la que la mujer había desaparecido. «¿Quién está ahí?», grité, con la esperanza de obtener alguna explicación. El susurro no volvió, pero el frío en el aire se hizo más intenso, tanto que mi aliento se condensaba frente a mí. El instinto de supervivencia me hizo retroceder, alejándome del edificio, sin quitar los ojos de la vela, que seguía en el suelo, inmutable. Mientras me alejaba, sentí un peso en mi pecho, como si algo o alguien me estuviera observando desde las sombras.
Aceleré el paso y no me detuve hasta salir de esa maldita zona. Al llegar de nuevo a las barracas, me encontré con el sargento, quien me miró sorprendido. ¿Qué pasó? Pareces haber visto un fantasma. Aún jadeante, intenté explicarle lo que vi, pero el sargento simplemente se rió, diciéndome que las patrullas nocturnas pueden jugarle malas pasadas a la mente. No insistí más. Era evidente que no iba a creerme. Pero esa noche, algo cambió. Mi perspectiva sobre Fort Carson, sobre el mundo, ya no era la misma. Pasaron días sin que volviera a ver nada extraño, pero no podía quitarme de la cabeza a esa mujer y la vela. Pregunté a algunos compañeros sobre la zona restringida, pero todos parecían evadir el tema. Uno de ellos, más veterano, me dijo en voz baja: dicen que en ese incendio, no todos los cuerpos fueron recuperados. Algunos murieron tan rápido que ni siquiera pudieron pedir ayuda. Mi sangre se heló. No volví a patrullar cerca de esa zona, y cada vez que cruzaba la base, miraba de reojo, temiendo volver a ver la figura de la mujer de la vela. Algunos misterios es mejor dejarlos en las sombras. Sin embargo, no pude evitar hacer una última cosa. Volví a esa zona, una noche fría y clara. Llevé una vela conmigo, igual que la que ella había sostenido. La encendí y la dejé en el mismo lugar donde había visto la suya por última vez. Al darme la vuelta para irme, sentí una presencia detrás de mí, pero no me atreví a mirar. Solo susurré: no te seguiré esta vez. Y me alejé. Nunca más volví a patrullar de noche. Recuerdo esa noche en la base, como si hubiera sucedido ayer. Aún puedo escuchar el eco de mis botas resonando en los pasillos vacíos del cuartel, la sensación de una tranquilidad extraña que, en ese momento, no comprendí. Mi nombre es irrelevante para esta historia, pero lo que viví en ese lugar aún me persigue, incluso después de haber dejado atrás la vida militar. Esto ocurrió en una base en las afueras de Fort Hood, Texas, un sitio apartado del resto de la civilización, donde el silencio podía volverse ensordecedor. Llegué a la base con la idea clara de que mi vida sería rutina, entrenamiento, guardias nocturnas y misiones ocasionales. Nada fuera de lo común. Como soldado, te acostumbras a seguir órdenes, a mantener la disciplina y sobre todo, a no hacer preguntas. Sin embargo, había algo en esa base que siempre me había puesto nervioso desde el primer día. No era el lugar en sí, sino la energía que se sentía en los edificios antiguos, como si las paredes guardaran secretos que nadie debía descubrir. El primer indicio de que algo andaba mal sucedió una noche mientras estaba de guardia. Eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora en la que todo parecía sumergido en un letargo, y yo caminaba por los pasillos del cuartel, revisando puertas y asegurándome de que todo estuviera en orden. Entonces, lo escuché. El sonido de pasos pequeños, como los de un niño corriendo, reverberaba por el corredor más adelante. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me detuve y presté más atención. Los pasos eran claros, ligeros, pero persistentes, como si alguien estuviera jugando una especie de juego. ¿Quién anda ahí?, pregunté en voz alta, esperando que se tratara de algún compañero gastándome una broma. No hubo respuesta, solo el eco de los pasos que ahora se alejaban. Aceleré el paso, decidido a descubrir de dónde provenían esos sonidos. Giré en una esquina y lo vi. Un niño, de no más de 8 años, con una camiseta blanca y pantalones cortos, corriendo despreocupadamente por el pasillo, como si todo fuera un juego. Lo extraño no era solo su presencia, sino el hecho de que no había niños en la base. Ningún soldado traía a sus familias aquí, y mucho menos a sus hijos. «¡Ey, detente!», grité, intentando alcanzarlo, pero cada vez que doblaba una esquina, el niño desaparecía. Corrí tras él durante lo que parecieron minutos interminables, girando y subiendo escaleras, pero nunca lograba acortar la distancia. Finalmente, lo perdí de vista en uno de los pasillos más oscuros y apartados del cuartel. El silencio volvió, y todo quedó en calma. Cuando regresé al puesto de guardia, le comenté a mi compañero lo que había visto. Su reacción fue la que menos esperaba. Se quedó callado, me miró fijamente y luego, con una voz casi apagada, me dijo: «No eres el primero que lo ve». Esa frase hizo que se me erizara la piel. Intenté preguntarle más, pero simplemente se levantó y salió del lugar, dejándome solo con mis pensamientos.
No podía quitarme la imagen del niño de la cabeza, y esa noche apenas dormí. En los días que siguieron, los avistamientos del niño se hicieron más frecuentes. Siempre lo veía en los momentos más inesperados, en las primeras horas de la mañana o en medio de la noche. Corría por los pasillos, doblaba esquinas y desaparecía en las paredes, como si el cuartel fuera su patio de recreo. Intenté hablar con otros soldados, pero la mayoría me ignoraba o simplemente decían que no sabían de qué hablaba, excepto por uno, un veterano que llevaba más tiempo en la base que cualquiera de nosotros. Un día, mientras nos sentábamos en la cantina, se me acercó y, sin preámbulos, me dijo: «No trates de seguir al niño. Nadie nunca lo ha alcanzado, y aquellos que lo intentaron ya no están aquí». La seriedad en su voz me hizo dudar, pero mi curiosidad fue mayor. Quería saber quién era ese niño y por qué parecía estar atrapado en el cuartel. ¿Había muerto aquí? ¿Era un eco de algún evento trágico? Decidí que, la próxima vez que lo viera, no me detendría hasta averiguar más. No tuve que esperar mucho. Unas semanas después, durante otra guardia nocturna, el niño apareció nuevamente. Esta vez no dudé. Corrí tras él, pero ahora parecía estar jugando conmigo, girando en esquinas, subiendo escaleras, desapareciendo solo para reaparecer más adelante. Mi respiración se hacía más pesada con cada paso, pero no me detuve. Finalmente, lo vi detenerse en el final de un pasillo, justo frente a una puerta vieja y desvencijada que nunca había notado antes. El niño se quedó quieto, mirándome fijamente con esos ojos vacíos y oscuros. Me acerqué lentamente, sin apartar la vista de él. Cuando estuve a unos metros de distancia, simplemente desapareció, como si se hubiera desvanecido en el aire. Frente a mí, la puerta entreabierta dejaba escapar un frío que me caló hasta los huesos. Respiré hondo y empujé la puerta, revelando una pequeña habitación oscura. Lo que vi dentro me dejó sin palabras. En el suelo, cubierto de polvo, había un viejo uniforme militar, claramente desgastado por el tiempo, y junto a él, un pequeño par de zapatos infantiles. La habitación olía a moho y abandono, pero también a algo más, algo que no podía identificar del todo. Me incliné hacia los objetos, y entonces lo vi. Una fotografía descolorida de un niño, idéntico al que había estado siguiendo. En la foto, el niño sonreía, abrazado por lo que parecía ser su padre, ambos vestidos con uniformes militares. Retrocedí, aturdido. Sentí que el aire se volvía más pesado, como si el lugar estuviera cargado de una energía invisible. De repente, escuché una risa suave, infantil, detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. El pasillo estaba vacío, excepto por el eco de esa risa que aún flotaba en el aire. Salí de la habitación apresuradamente, cerrando la puerta detrás de mí, pero el sentimiento de que algo no estaba bien nunca me abandonó. Volví a mi puesto y, esa noche, no pude dormir. Las preguntas me asaltaban sin tregua. ¿Quién era el niño? ¿Qué relación tenía con la base? Y sobre todo, ¿por qué seguía apareciéndoseme? Al día siguiente, decidí investigar un poco más. Fui a los archivos antiguos de la base, buscando cualquier información sobre incidentes o muertes que involucraran a un niño. Tras horas de búsqueda, encontré lo que buscaba. Un informe de un accidente ocurrido décadas atrás, cuando la base aún estaba en construcción. Según el documento, un soldado había traído a su hijo pequeño al cuartel, en contra de las reglas. El niño, curiosamente, murió tras un trágico accidente en uno de los edificios en construcción. El soldado, incapaz de lidiar con la culpa, también falleció poco tiempo después en circunstancias misteriosas. De alguna manera, el espíritu del niño seguía vagando por los pasillos, como si buscara a alguien que lo ayudara a encontrar paz. Pero, ¿cómo podría hacerlo? No tenía respuestas, solo más preguntas. Decidí que era hora de dejar la base, de alejarme de todo. Presenté mi solicitud de transferencia, y poco después, me asignaron a una nueva misión fuera de Texas. Sin embargo, incluso ahora, años después de haber dejado Fort Hood, el recuerdo del niño sigue persiguiéndome. A veces, en medio de la noche, cuando todo está en silencio, creo escuchar esos mismos pasos pequeños, corriendo por los pasillos, y cada vez que lo hago, me pregunto si algún día encontraré la paz que ese niño nunca tuvo. Siempre supe que las carreteras desiertas esconden cosas que uno no quiere descubrir. Pasé gran parte de mi vida conduciendo por ellas, llevando suministros o trasladando tropas.
Mis compañeros me decían que tenía suerte, que el trabajo de conducción era tranquilo comparado con lo que se vivía en el campo de batalla. Pero lo que nunca me dijeron es que, en esos trayectos solitarios, uno se enfrenta a cosas que no se pueden ver a simple vista, cosas que ningún entrenamiento militar te prepara para enfrentar. Recuerdo claramente la noche en que todo cambió. Era un viaje de rutina, uno de esos en los que ni siquiera te molestas en mantener una conversación con tu copiloto porque el silencio del desierto es lo único que te acompaña. Habíamos cruzado el límite estatal hacía unas horas, internándonos en una de esas interminables carreteras que parecen no tener final. El tipo de ruta que solo ves en el suroeste de Estados Unidos, donde el horizonte es una línea borrosa entre el cielo y el asfalto. Había conducido por ese tramo más veces de las que podía contar. El paisaje nunca cambiaba. Tierra árida, un par de arbustos secos y el eco del viento, que a veces era lo único que escuchabas. Pero esa noche fue diferente. Todo empezó con una simple figura a la distancia, algo que al principio pensé que era un animal o tal vez una roca. Al acercarme, la figura se definió, y pronto me di cuenta de que no era ni un animal ni una roca. Era una mujer, una anciana, caminando lentamente por el borde de la carretera. No llevaba ningún tipo de abrigo o protección contra el frío nocturno, solo un vestido largo, de esos que parecen de otra época. Mi copiloto, un novato que apenas llevaba unos meses con nosotros, me miró confundido. ¿La ves?, preguntó. Asentí, sin dejar de mirar a la mujer. No parecía estar haciendo autostop, solo caminaba, como si tuviera un destino claro, aunque no había ninguna civilización cercana por al menos 30 kilómetros. Frené el vehículo y le hice una seña al novato para que se quedara dentro. Algo en esa escena me ponía nervioso, pero no podía dejar a una mujer mayor caminando sola en medio de la nada. Cuando abrí la puerta y me acerqué, noté que la anciana ni siquiera volteaba a verme. ¿Necesita ayuda?, le grité. Ella siguió caminando, sin cambiar el ritmo. La distancia entre nosotros era mínima, no más de 5 metros, pero cuanto más avanzaba, más parecía alejarse. Mis botas resonaban en el asfalto, y el viento, que antes era una suave brisa, comenzó a intensificarse. Volví a llamarla, esta vez más fuerte. «Señora, ¿está bien?». No hubo respuesta. Entonces, de un momento a otro, simplemente desapareció. No había sombras, ni lugares donde pudiera esconderse. Solo estaba el desierto, el camino, y yo. El novato abrió la puerta del vehículo y me gritó algo, pero el viento se llevó sus palabras. Mis ojos se fijaron en el lugar exacto donde la mujer había estado, pero ya no había nada. Corrí hasta el borde de la carretera, escudriñando el desierto en busca de algún rastro, alguna pista de lo que acababa de ocurrir. Pero no había nada. Ni huellas, ni sombras. Solo vacío. Regresé al vehículo intentando mantener la calma, aunque por dentro estaba intranquilo. No mencioné lo sucedido, y el novato, aunque visiblemente afectado, tampoco preguntó. Continuamos el trayecto en silencio, pero esa imagen, la de la anciana desvaneciéndose ante mis ojos, no me abandonaba. Pasaron varios días antes de que volviera a hablar del asunto. La base a la que nos dirigíamos estaba lejos, y el viaje de vuelta era igual de monótono que la ida. La mayor parte de mis compañeros estaban ocupados con sus propias tareas, y no había razón para mencionar algo que sonaría como una simple alucinación producto del cansancio. Sin embargo, una noche, mientras nos sentábamos alrededor de una fogata improvisada, uno de los veteranos empezó a contar una historia. «Hay algo en esas carreteras», dijo, mientras lanzaba un trozo de leña al fuego. «Algo que no debería estar ahí. Muchos han visto cosas extrañas, gente caminando sola, figuras que aparecen y desaparecen, pero nadie lo habla demasiado. Es como si esas carreteras tuvieran vida propia». Me quedé en silencio, observando las llamas, pero sentí la mirada de mi copiloto sobre mí. Sabía lo que estaba pensando. Sabía que estaba esperando a que contara lo que vimos esa noche. «Vi a una mujer», solté finalmente, rompiendo el silencio. Todos voltearon hacia mí. Les conté lo que sucedió, desde el momento en que la vi hasta el instante en que desapareció. El veterano asintió lentamente, como si no le sorprendiera en absoluto. «No eres el primero en verla», dijo. «Esa anciana. Algunos dicen que murió hace muchos años, atropellada por un convoy militar. Desde entonces se la ve caminando por esos caminos, buscando algo o alguien».
El aire se volvió pesado, y de repente, el crepitar del fuego no fue suficiente para disipar la tensión. Nadie dijo nada más, pero todos sabíamos que había algo más en esa historia, algo que no se había contado por completo. En el siguiente viaje sentía una inquietud constante. Las carreteras, que antes me parecían solitarias, ahora estaban llenas de una presencia invisible que no podía ignorar. Cada sombra al borde del camino me hacía acelerar el ritmo cardíaco. Cada bacha en la carretera me recordaba la extraña desaparición de la anciana. Una noche, mientras conducía solo, me atreví a volver a ese mismo tramo de carretera. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el rugido del motor. Miraba por el espejo retrovisor constantemente, esperando ver algo, pero el camino seguía vacío, hasta que la vi de nuevo. Allí, caminando al borde de la carretera, como si nunca se hubiera ido. Mis manos comenzaron a sudar y apreté el volante con fuerza. Esta vez no me detendría. Aceleré, pasándola rápidamente, pero cuando la pasé de largo, un frío intenso inundó la cabina del vehículo. Sentí una presencia detrás de mí, algo observándome desde el asiento trasero. Miré por el espejo retrovisor y allí estaba, la anciana sentada mirándome con ojos vacíos. Grité. Fue un reflejo, algo que no pude controlar. El vehículo se desvió ligeramente, pero logré mantener el control. Cuando volví a mirar al espejo, ya no había nadie. Estaba solo nuevamente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que lograra calmarme. Me detuve en la primera estación de servicio que encontré. Bajé del vehículo y respiré hondo, intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No podía quedarme más tiempo en esa carretera. Algo me decía que cuanto más la recorriera, más cerca estaría de descubrir algo que no debería saber. De vuelta en la base, intenté seguir con mi vida como si nada hubiera pasado, pero la sensación de ser observado nunca me abandonó. Había momentos en los que, aunque estaba rodeado de gente, sentía esos ojos vacíos clavados en mí. Las noches eran peores. Soñaba con la anciana, con su mirada fija, y cada vez que despertaba, el frío que sentí aquella noche estaba de nuevo presente. No volví a verla, pero su presencia nunca me dejó. Es difícil hablar de esos días sin que me recorra un escalofrío por la espalda. La vida en la base militar en Dakota del Norte era rutinaria, casi monótona, hasta que todo cambió. Nunca pensé que algo tan simple como compartir habitación con otro soldado podría hacerme dudar de la naturaleza de la realidad. Pero así fue. Recuerdo la primera vez que me asignaron a la base. Era un sitio tranquilo, en medio de la nada, rodeado de vastos campos y cielos que parecían extenderse sin fin. Los días estaban llenos de entrenamiento físico, patrullas y largas caminatas por el terreno circundante. Las noches, sin embargo, siempre traían consigo una calma inquietante. Compartía habitación con otro soldado, un tipo callado que siempre parecía estar un paso atrás del resto. Era un hombre grande, robusto, de pocas palabras, pero cuando hablaba, lo hacía con un tono bajo y constante, como si cada palabra estuviera cuidadosamente calculada. No hablaba mucho de su vida antes de la base, y aunque no era raro que los soldados no compartieran su historia, había algo en él que me inquietaba. Pero al principio, no le di mucha importancia. Era un tipo más, una persona reservada, como muchos otros en ese lugar. La rutina era siempre la misma. Nos levantábamos antes del amanecer, realizábamos nuestras tareas y caíamos rendidos en la cama al final del día. Sin embargo, después de unas semanas, comencé a notar algo extraño en él, o más bien, en la forma en que dormía. Nunca lo escuchaba respirar. Al principio, pensé que simplemente era silencioso al dormir. Tal vez respiraba tan superficialmente que no era perceptible. Pero pronto, eso dejó de ser una explicación suficiente. Recuerdo una noche en particular, después de un largo día de entrenamiento bajo un calor sofocante. Estaba agotado, tumbado en mi litera, a punto de quedarme dormido, cuando me di cuenta de algo. Estaba tan en silencio que podía escuchar el viento soplando afuera, pero no el sonido habitual de la respiración de mi compañero. Abrí los ojos en la penumbra y me giré para mirarlo. Estaba completamente inmóvil, boca arriba, con los ojos cerrados. Observé su pecho, y no se movía. Ni un solo ascenso o descenso. Me levanté de la cama, tratando de no hacer ruido, y caminé hacia su litera. Me incliné sobre él, intentando escuchar cualquier señal de vida. Nada,
Ningún sonido. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero justo cuando estaba a punto de tocarlo para despertarlo, su pecho se levantó. Una respiración profunda llenó el aire. Me quedé paralizado por un segundo. Me dije a mí mismo que solo había imaginado las cosas. Volví a mi cama, pero la sensación de que algo no estaba bien no me dejó en paz. Al día siguiente, traté de ignorarlo. Me convencí de que había estado demasiado cansado y que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero las noches siguientes, lo volví a notar. Era lo mismo una y otra vez. Se acostaba, cerraba los ojos, y no respiraba. Pasaban minutos, tal vez horas, y nada. Luego, como si de repente se activara, tomaba una bocanada de aire y volvía a la normalidad. Comencé a observarlo más de cerca, no solo por las noches, sino también durante el día. Me di cuenta de que había otros detalles que antes había pasado por alto. Comía muy poco, apenas bebía agua, y a menudo se quedaba solo, evitando el contacto con los demás. No se relacionaba mucho con el resto del pelotón, y cuando lo hacía, sus respuestas siempre eran cortas y mecánicas. Una tarde, después de la rutina diaria, me acerqué a él en el comedor. «Oye, ¿todo bien?», pregunté, intentando sonar casual. Me miró con esos ojos que siempre parecían vacíos, como si estuviera viendo a través de mí. «Todo bien», respondió, su tono tan plano como siempre. «He notado que no duermes mucho», solté, probando su reacción. Me miró fijamente por un momento antes de responder. «¿Duermo lo suficiente?». Esa respuesta me dejó inquieto. ¿Qué significaba lo suficiente? ¿Cómo alguien podía dormir sin respirar? Mis sospechas crecieron, pero no tenía pruebas. Solo esa sensación constante de que algo estaba mal. Fue una noche, semanas después, cuando todo explotó. Había tenido problemas para dormir, la inquietud me carcomía. Escuchaba el viento afuera, los crujidos de la madera del edificio, y luego lo escuché. Un sonido bajo, como un susurro. Me levanté de la cama y, en la oscuridad, me acerqué a la litera de mi compañero. De nuevo, no estaba respirando. Pero esta vez, me atreví a hacer lo que antes no había tenido el valor de hacer. Encendí la pequeña linterna que guardaba bajo la almohada y dirigí el haz de luz hacia su rostro. Ahí estaba, inmóvil, con la piel más pálida de lo que recordaba. Toqué su brazo y estaba frío, helado. Di un paso atrás, y entonces abrió los ojos. «¿Qué haces?», preguntó en un tono tranquilo, pero había algo en su voz que me heló la sangre. Retrocedí unos pasos, con el corazón en la garganta. Tú no estás respirando», logré decir. Mi voz temblaba. Se sentó lentamente en la cama, como si todo estuviera perfectamente normal. «Duermo lo suficiente», repitió. Mi mente corría a 1000 por hora. Intenté pensar en una explicación lógica, pero no había ninguna que encajara. Mi compañero de habitación estaba frío como un cadáver. No respiraba mientras dormía, y sin embargo, actuaba como si todo fuera normal. A partir de esa noche, todo cambió. Lo evitaba durante el día, pero por las noches, no podía evitar observarlo. Mis nervios estaban al límite. Cada vez que lo veía acostarse, sentía como si una piedra se asentara en mi pecho. Sabía que algo no estaba bien, pero no sabía qué hacer. Una tarde, me atreví a hablar con uno de los sargentos. «¿Sabes algo sobre mi compañero de cuarto?», pregunté, tratando de no parecer demasiado paranoico. El sargento me miró con una ceja levantada. «¿Por qué preguntas?». «Es que algo no está bien con él», dije buscando las palabras. «No parece normal». El sargento se rió entre dientes, pero su risa no tenía calidez. «Lleva aquí más tiempo del que te imaginas», dijo, casi en tono de broma, pero sus palabras me afectaron más de lo que deberían. ¿Más tiempo del que me imaginaba? Esa frase resonó en mi cabeza durante días. ¿Qué sabía él que yo no sabía? Todo llegó a su clímax una noche de tormenta. El viento aullaba afuera, las ventanas temblaban, y la lluvia golpeaba fuerte contra el techo de la base. Estaba acostado, mirando el techo, incapaz de dormir, cuando lo escuché moverse. Me giré para verlo, y lo que vi me paralizó. Estaba de pie al lado de mi cama, mirándome. Su piel, pálida como la cera, parecía brillar a la luz de los relámpagos que se filtraba por la ventana. «No respiro porque ya no lo necesito», dijo, su voz suave,
pero llena de una extraña calma. Sentí el terror apoderarse de mí. No podía moverme. No podía hablar. Solo podía mirar mientras él se inclinaba hacia mí, sus ojos vacíos fijos en los míos. Hace mucho que dejé de ser como tú. Con esas palabras, desapareció. No caminó hacia la puerta, no salió de la habitación. Simplemente desapareció. Dejé la base días después, solicitando un traslado. Nunca volví a saber de él. Y cada vez que pienso en esa experiencia, me pregunto qué fue lo que realmente compartió la habitación conmigo. Nunca respiraba porque, quizás, ya no tenía vida en su interior. La primera vez que vi algo raro fue durante una patrulla rutinaria en las orillas del río Mississippi, cerca de la base militar. Había sido un día largo, pero uno de esos días donde todo parecía transcurrir en la más absoluta normalidad. Desde que me enlisté en el ejército, mi vida se había convertido en una rutina de misiones, entrenamientos y, ocasionalmente, esas guardias nocturnas que parecen alargarse infinitamente. No era nuevo en esto, pero en los últimos meses, algo me había estado inquietando. Una especie de sombra rondaba mi mente, como si algo malo estuviera por suceder. Al principio lo atribuí al cansancio. Después de todo, estábamos en una de las zonas más húmedas y traicioneras del país. El aire era pesado, y el constante sonido del agua del río se mezclaba con el zumbido de los insectos, creando un ambiente inquietante. La misión era sencilla: asegurar el perímetro y reportar cualquier actividad inusual. Nada que no hubiéramos hecho ya 1000 veces antes. Pero esa noche algo se sentía diferente, aunque no podía precisar qué. Todo parecía estar en su lugar, pero había una sensación de incomodidad en el aire que no me abandonaba. Caminaba junto a mis compañeros, nuestras botas resonando en el terreno húmedo a medida que nos acercábamos al río. ¿Lo sientes?, dijo uno de mis compañeros, rompiendo el silencio. ¿El qué?, respondí, aunque ya sabía a qué se refería. No lo sé, solo que algo no está bien, dijo, su voz apagada como si tratara de no llamar la atención. Yo también lo sentía, pero no quería decirlo en voz alta. Era como si algo en la niebla que se levantaba del río estuviera observándonos. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Parado justo en la orilla del río, un hombre, inmóvil. Estaba de pie, su figura apenas visible bajo la luz tenue de la luna, mirando hacia el agua. Lo primero que pensé fue que era algún local, quizá un pescador que había perdido la noción del tiempo. Pero había algo en él que no cuadraba. No se movía, no hacía ningún sonido. Solo estaba ahí, observando el río. ¿Quién es ese tipo?, preguntó uno de los soldados que caminaba detrás de mí. Me detuve en seco. Miré a mis compañeros y vi la confusión en sus rostros. También lo habían visto. ¿Deberíamos acercarnos?, pregunté, pero nadie respondió. Tomé aire y decidí caminar hacia él. A medida que me acercaba, algo dentro de mí me decía que no lo hiciera, que diera media vuelta. Pero no podía detenerme. A pocos metros de él, noté que estaba vestido de una manera extraña, con ropas que parecían anticuadas. De cerca, pude ver su rostro, pero algo no estaba bien en sus ojos. Eran vacíos, como si no estuviera realmente ahí. «Oye, ¿necesitas ayuda?», dije, pero no respondió. En ese momento un viento frío sopló desde el río, y de repente, el hombre desapareció. No como si hubiera corrido o se hubiera escondido. Simplemente se desvaneció frente a mis ojos. Retrocedí, mirando a mi alrededor. Mis compañeros se acercaron confusos. ¿Lo viste?, preguntó uno de ellos. Asentí, incapaz de decir nada, pero algo me llamó la atención. Donde había estado el hombre, había huellas. Huellas frescas que se dirigían hacia el río. No podía ignorar lo que acababa de suceder. Algo en mí me impulsaba a seguir las huellas, a descubrir a dónde llevaban. Mis compañeros intentaron detenerme, pero no escuché. Seguí avanzando, casi en trance, como si algo me estuviera guiando. Las huellas llegaban hasta la orilla, pero no se detenían ahí. Continuaban hacia el agua, desapareciendo lentamente bajo la corriente del río. Me agaché y toqué el suelo húmedo. Las huellas eran recientes, pero no había rastro del hombre. «¿Qué demonios fue eso?», preguntó uno de mis compañeros, su voz cargada de miedo.
No supe qué responder. Habíamos visto algo que no podía explicarse, y aunque intentáramos racionalizarlo, sabíamos que no era algo normal. En los días siguientes traté de olvidar lo que había visto. Sin embargo, cada noche, cuando salíamos a patrullar, sentía esa misma sensación de que algo estaba mal. Pasaron semanas, y el hombre en el río se convirtió en una leyenda entre los soldados. Algunos lo habían visto también, siempre parado en el mismo lugar, siempre desapareciendo cuando alguien se acercaba. Pero no fue hasta una noche en particular, cuando todo cambió. Estábamos de guardia, una vez más cerca del río. Había niebla, densa y fría, y el aire estaba cargado con esa misma sensación de inquietud. Caminábamos en silencio cuando lo vi de nuevo. Esta vez, el hombre no estaba solo. Había otras figuras con él, todas inmóviles, todas mirando hacia el agua. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Algo no estaba bien. Miré a mis compañeros y vi el miedo en sus rostros. Nadie quería acercarse, pero sabíamos que no podíamos ignorarlo. Tomé la delantera y me acerqué, mi respiración entrecortada. Las figuras no se movieron, no hicieron sonido alguno, pero a medida que me acercaba, sentí como si algo me estuviera empujando hacia el agua. «¿Qué hacemos?», preguntó uno de los soldados. No sabía qué responder. Estábamos frente a algo que no entendíamos, algo que desafiaba todo lo que habíamos aprendido. Pero antes de que pudiera decir algo, las figuras desaparecieron una vez más, dejando solo esas malditas huellas que conducían hacia el río. Ese fue el último día que patrullé cerca de la orilla. Después de eso, comenzaron a circular rumores. Algunos decían que el lugar estaba maldito, que aquellos que se quedaban demasiado tiempo cerca del río comenzaban a ver cosas. Otros contaban historias sobre desapariciones de soldados en la zona, y aunque nunca se confirmó, todos sabíamos que había algo en el agua que no era natural. Finalmente, solicité un traslado. No podía seguir allí, no después de lo que había visto, de lo que había sentido. Aunque intenté olvidarlo, esas imágenes seguían persiguiéndome, especialmente en mis sueños. El hombre en el río, las huellas que desaparecían en el agua, y esa sensación de que algo, o alguien, me estaba esperando en las profundidades. No sé qué era, pero una cosa es segura: nunca volveré a acercarme a ese río.